BGR V653, ¿ok? Una máquina que tuvo bastante expectativa, como yo lo dije. Ya le he hecho algunos videos y este pues no va a ser la excepción, hacer la comparación nada más y nada menos con la X-Ergo, que me parece una comparación, digamos, un poco lo que sería más el precio, comparar el precio y los accesorios, porque internamente estaríamos hablando casi de lo mismo. La BGR tuvo muchas críticas, ¿ok? Malas y buenas, tuvo bastantes críticas. Creo que es la máquina más vendida de la marca BGR. Es una compañía que fabrica sus propias máquinas. He visto que tienen su fábrica, se ven las fotos, hay videos. Esto no se ve de la Kemei, no se ve de la otra W-Mark. Por lo tanto, pienso que son simplemente marcas que compran un proyecto ya hecho y luego de que le ponen su sello encima. Y veo que ha salido también otra, pero no encuentro la marca. Les voy a dejar aquí una imagen que viene con los peines premium. En este caso creo que vienen 10 y se encuentra por 50 euros acá, ¿no? Acá en Europa. No sé si tendrá mejorías o por lo menos en los accesorios vienen más peines. Pues la base de carga ya viene en cualquier marca que tenga. También hay otra marca que también creo que trae los peines con imán, pero no sé, esta es la más barata que hay, la BGR, y yo creo que la que vino a proyectar eso es la BGR. Esta máquina llegó a bajar de precio increíblemente a costar 23 euros. Es increíble, con opción de devolución. O sea que si la máquina te llegaba y no te gustaba, podrías devolverla. Lo único malo es que si te tardó un mes en llegar, pues yo creo que se te va a tardar otro mes en mandarla de regreso. Y hasta que tengas tu dinero pasará al menos un mes y medio, creo yo. Voy a hacer un video también comprando en AliExpress porque... y también mis experiencias, porque no todas las compras que he hecho han sido buenas, o sea, han tenido buen fin, porque he tenido algunos contrastes con la gente de AliExpress. No todo ha sido bonito, que compro y me llega. Pues hay cosas que me han llegado muy rápido, hay cosas que no. Pues en este caso yo tuve que pedir que me devuelvan el dinero por las cosas que no me habían llegado. Pero más allá de eso, la máquina hoy en día cuesta 25 euros o 26, algo así. O sea, no vas a encontrar nada mejor que eso. Yo creo que entre la Medshow y esta, por ese precio convendría más, ¿ok? Por ese precio conviene mejor esta. La X-Ergo se encuentra aquí en Italia, mínimo se encuentra a los 100 euros. En el continente americano yo creo que supera esa cifra de 100 dólares. Supera, no estoy seguro de cuánto, pero yo sé que supera los 100 dólares. Menos de 100 dólares sé que no se encuentra allá, hasta donde he escuchado. Ahora, en la forma de trabajar, pues... son muy similares, ¿ok? Es un motor magnético en lo cual declaran en la X-Ergo, declaran 10.000 revoluciones y acá declaran 9.000. Cuando he visto que le han hecho la prueba de los RPM con algún láser, con esa maquinita que tienen, ¿no? Con ese láser, esta supera los 9.000, y cuando le hacen a una de estas, pues no llega a los 10.000. Y en este caso podría ver que el motor sería el mismo, ¿no? La misma fuerza, la misma velocidad. Pero la forma de trabajar yo la encuentro muy similares, pues ya lo que cambia es el agarre, ¿ok? Yo en la X-Ergo, por ejemplo, aquí viene una cuchilla, que ya vamos a hablar de la cuchilla, pero aquí viene una taper, y yo con una taper, con esta ergonomía, no me acostumbro para nada. Más bien me da fatiga un poco en lo que es la muñeca. En la máquina de acá, cuerpo wall, pues cuerpo wall ya tienes digamos un agarre mejor, quizás por la costumbre, ¿no? De tantos años que casi todos, yo creo que la mayoría ha iniciado con estas máquinas. Hoy en día tienes más opciones, pero antes lo más que se encontraba, lo más fácil y lo más conveniente era un cuerpo wall, en este caso directamente a hablar la Magic Clip o la Senior. Entonces te acostumbraste a ese agarre, ¿no? Al agarre wall. Para mí me parece una máquina muy interesante con motor magnético y el agarre cuerpo wall. Entonces, ¿cuál comprar? Pues eso ya depende de cada uno, ¿no? Con cuál uno se acostumbra mejor. Pues esta se llama Ergo. No es por ergonómica que se llama así X-Ergo, no se llama así porque ya yo lo expliqué en un video, que la máquina que salió primero es esta, que se llama Kiepe, que la tengo aquí. También tiene el mismo motor, simplemente la tengo para que me sostenga el micrófono que está aquí. Esta no está haciendo nada de la comparación. Ahora esta máquina ha subido de precio un poco acá, pues se encontraba a 60, ahora se encuentra como en 80, ha subido como 20 euros. Ahora vamos a hablar de las cuchillas, que por lo que yo he visto en la X-Ergo, casi nadie, mejor dicho, trabaja con la cuchilla que viene de fábrica, que es una taper. ¿Ok? En la Kiepe pues viene una cuchilla plana, una cuchilla bien plana,
y ahí puedo trabajar un poco mejor. Pues con la Taper no me acostumbré para nada, rápidamente le coloqué una Fusion, ¿ok? Y acá ya viene, digamos, el motivo principal, ¿no?, de la máquina, de que yo dije que con sus cuchillas originales no me acostumbré a trabajar. Una, porque tiraba un poco el cabello, entonces fue el motivo principal que la cambié, y también pues porque no sé si en fin el ruido disminuyó por completo con el cambio de cuchillas, pero algunos he visto que le han cambiado las cuchillas y aún así el ruido está. También, como ya lo he explicado, entre la Fusion, ¿ok?, y una cuchilla JRL, Fei en este caso, trabajan iguales, pero al momento de comprarlas, pues a esta principalmente lo que le hace falta y lo que hace el cambio es la cuchilla interna, ¿no?, la de corte. Y comprando la JRL o la Medishow, ya viene en las cuchillas Fusion o Vapor, actualmente viene solamente una cuchilla, ¿ok?, que es la superior, la grande. La conveniencia es esa, ¿no?, que acá te vienen dos cuchillas, sea la interna que la superior, y en este caso sí vamos a necesitar la cuchilla de corte. Aunque si yo acá también trabajo con otra cuchilla de corte, no con la que viene de fábrica, se la cambié porque me parecía más cómodo. Algo que tengo que decir es que el accesorio que viene aquí para cambiar la cuchilla no hay que hacerle ninguna modificación, porque es compatible, digamos, ¿no?, poner las cuchillas, sean estas JRL que las Wall, aunque sí con la Wall se alborota un poquito más, pero no tanto, pero son compatibles. O sea, el accesorio, el plástico que viene ahí donde se apoya el resorte y luego va la cuchilla encima, ese accesorio es compatible con las cuchillas JRL sin hacer ninguna modificación. En contrario, acá yo tuve que hacer una modificación, sea para usar las cuchillas Wall, sea para usar las cuchillas JRL, y esos videos los pueden ir a ver en un par de videos anteriores que hice de modificaciones, que son muy interesantes. Quien quiere modificar las cuchillas, sea de estas o estas, pueden ir a revisar al canal. Pues por eso es muy importante suscribirse. Como yo lo dije anteriormente en un video que le hice a esta máquina, que todos invertimos en las cuchillas, sea cual sea la máquina que compremos. O sea, siempre le vamos a cambiar la cuchilla. Es muy difícil que trabajemos con la cuchilla que viene, a que no sea una Magic Clip, que esa la compramos propio por la cuchilla que trae. Lo necesario, y creo que eso es muy importante, es comprar el bracket, ¿ok? No sé, creo que se pronuncia así. Bueno, se escribe así, yo lo pronuncio así. Ese bracket hay que cambiarlo porque para utilizar mejor la palanca. Con eso arreglaríamos ese punto negativo de esta máquina, que es la palanca, que no se podrían utilizar muy bien los clips porque la palanca no agarraría todas las posiciones. Ese video también está aquí en mis archivos, pues pueden ir a buscarlo y verlo, cómo yo modifiqué este accesorio, y vean cómo es muy efectivo. Comparando las palanquitas de cuál es mejor, eso también lo dije en un video específico que hablé de todas las palanquitas de todas las máquinas, ¿ok? Pero para hacerlo breve, yo considero que esta es mejor, la palanquita de esta máquina. Escuchan, aunque si el último no suena, pero sí funciona bien. Y me gusta porque es muy preciso al momento de estar cortando, porque no tengo ese miedo de que se vaya a mover algo que no quise, ¿no? Que se vayan, por ejemplo, así, más de la cuenta. Pues aquí hay una suavidad y una precisión al momento de estar trabajando. Aquí se me ha pasado que por mover uno, se me han ido moviendo dos al momento de estar cortando rápido. No siempre, pero sí me ha pasado y tengo que decirlo. En las dos máquinas, pues como ven, la base de carga está presente. Eso es un punto que le da más a esta máquina. ¿Por qué? Porque siempre el mismo tema, ¿no? El precio, que en una máquina de tan poco precio, no poco valor, poco precio, ya viene la base de carga, y que me parece muy cómoda. Quizás no es tan estable, o sea, la máquina no se te va a caer, pero vean cómo baila un poco. Entonces no es ningún problema, no, la máquina de que no se cae para nada. Acá pues ya saben que la Gamma le mete 3 carcasas a todas sus máquinas, trae más accesorios, trae muchos más accesorios, y muy importante, tanto así que el bracket ese que yo lo cambié acá, pues es de una gama que vino aquí, ¿no? De ese accesorio que vino de más aquí, porque aquí trae como 3 palancas. Trae también cambiarla aquí, la forma que la puedes poner, esta carcasa un poco transparente. Es muy rica en accesorios, ¿ok? Y ahí ya viene un poco compensado lo que estás pagando, ¿no? Porque la máquina no es que cuesta poco,
Claro, comparándola con las otras marcas, sí que es barata. Y hablando de los accesorios, pues los peines. Ahora, tengo que decir algo, los peines son muy buenos, son buenos de la gama. Yo no los uso, personalmente yo no los uso. A veces, muy de repente, uso los grandes, los peines grandes, porque los de la Wahl tengo solo los peines normales, no tengo los premium, y con el pasar del tiempo se han estado como encogiendo, no sé, están un poco extraños, y uso los de la gama que también son seguros, que tienen doble imán que lo hace tener un buen agarre también en la máquina, no se suelta. Por este lado, la BGR trae los 4 peines, como les hice ver en el unboxing, pero no trae el 1,5 ni el medio, ok, son peines muy importantes que todos deberían tener, el medio y el 1,5. Así que si vas a comenzar, acuérdate de eso, de que no trae el peine medio ni el 1,5, pero en este caso tampoco. O sea, aquí trae un peine que es el medio, pero ese peine es muy horrible. O sea, yo no lo uso para nada, eso no tiene nada que ver con el medio. Entonces ha salido, lo han hecho un peine de estos de doble imán, siempre de la gama, creo que vienen con la Instinct. Pues ahí sí, el medio, por lo que he visto en algunos videos, ese peine es muy bueno. Dicen que es mejor que el medio de la Wahl. No lo sé, tendría que probarlo. Me interesaría mucho. Pero de todas maneras, los peines que vienen aquí no son malos, no son como los peines que vienen en una Medi-Show, que la verdad yo no los uso absolutamente para nada. Pues estos aquí sí los estoy usando, me gustan más, pues es una copia exacta de los peines Wahl, y sí los uso bastante. El punto negativo en esta máquina es que viene con la cuchilla taper, que a mí no me gusta en esta máquina, ok, ojo, en esta máquina no me gusta la cuchilla taper en esta máquina. Con la Fusion funciona muy bien, con una plana directamente también funciona bien, trabaja bien. El punto bueno que me encanta es el modo de encender, o sea, aquí adelante este botón es muy fácil de encenderla y apagarla, eso es muy bueno. Y el punto negativo acá, pues ya saben que tuve que cambiarle el bracket, el botón de encender está como que un poco muy bajo, ¿no? Pero de todos modos ya me he acostumbrado a la máquina. Así que la pregunta es, ¿vale la pena gastarte más de $100 por una máquina de motor magnético, o ahorrarte muchísimo dinero y hacer un par de modificaciones? No sé, ¿en cuánto va a durar la máquina? Eso no podría decirlo. Ven que tengo apenas un mes y algo, casi 2 meses con esta máquina. No podría decirlo hasta ahora. Va funcionando bien hasta ahora. Y los accesorios, como quieran, no están mal. Ya saben, por ese precio de 25 euros, yo creo que está más que regalado. Menos de eso, yo creo que no se puede encontrar. Bueno, se encontró por 23 euros. Creo que estuvo un día así. La batería también dura excelente, dura bastante. La máquina de ellos prometen 100 minutos. Yo creo que dura más de 100 minutos, la puedes usar todo el día tranquilamente, la máquina no se descarga, y esta pues ya dura también demasiado, así que problemas por la batería no hay. Y aquí simplemente es un hecho de selección, pues ya cuál quieres seleccionar tú para tener en tu estación. Ya como te digo, es una máquina que por un precio de eso la puedes probar. No creo que pierdas mucho, no creo que pierdas tanto. Si vas a iniciar también es muy buena. Acuérdate solamente de los peines que no vienen ahí incluso, pero casi todo tenemos ya los peines Wahl en nuestra estación. Así que nada, suscríbete si no lo has hecho. Espero que te guste este video, dale like y ya nos veremos en el próximo video.